Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Quiero presentarme, mi nombre es Raquel Bonto, comparto con ustedes mi profesión de médica, de bioeticista y también mi actividad como comunicadora radial y además docente. Agradezco de corazón a la doctora Elena Paso que me haya posibilitado coordinar esta mesa. Para mí es un honor, así que muchas gracias. Es motivo de alegría la presencia en este salón de la familia de la doctora Elena Paso. Sus amigos, las personas aquí invitadas y todas para este evento, como les dije, de alegría porque vamos a presentar su obra. Ser uno en el dolor, acerca de la dignidad humana y la proporcionalidad en los cuidados. Vamos a presentar entonces ahora el panel que va a acompañar esta presentación. Nos acompaña el padre Andrés Tello Cornejo, la periodista Olga Muñoz, la profesora Alejandra Gil Moreno, el padre Abel Iglesias Cortina y la autora. Para dar comienzo a este encuentro, vamos a convocar en primer término a quien va a presentar este libro, que es el padre Andrés Tello Cornejo. El padre Andrés se desempeña como capellán del Hospital Dr. Teodoro Álvarez y es secretario ejecutivo para el equipo episcopal para la vida de la Conferencia Episcopal Argentina. Padre Andrés. Querida Raquel, querida Elena, para ver a nuestros panelistas, todos los presentes, buenas tardes a todos. Primero, en el Día del Trabajador, hoy en el cual muchos trabajan en centros de salud y esta obra habla de dolor, de muerte, de enfermedad, de trabajo, de conciencia, en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde uno va recorriendo los stands y ve el interés de mucha gente por los libros y lo que los libros van manifestando de la sociedad actual, o de libros que han sido escritos en el pasado, de otros tiempos. Y el libro muestra lo que no hay que perder. Es una mirada a lo que es el hombre y ante el avance de las biotecnologías, cómo se puede perder el sentido de dignidad de las personas al final de la vida. En un contexto como nación, en el cual están dando vueltas en este momento leyes que intentan legislar la muerte digna, así se llaman esos proyectos de muerte digna, están en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y también en el contexto en el cual está en manos de la Presidenta de la Nación el anteproyecto de reforma del Código Civil de la Nación, donde tiene también algunos artículos dedicados al tema del final de la vida humana. La verdad es que el libro este es muy lindo, querida Elena. Cuando vos me lo diste hace un tiempo, no lo leía en el momento, porque siempre uno tiene muchos libros para ir leyendo y va. Después digo, bueno, lo quiero empezar y cuando lo empecé a leer, este es otro de los libros que yo tengo para leer en el hospital. Hay libros que tengo para leer en mi día de descanso en casa de mi familia. Hay libros que tengo para leer en la parroquia, en mi habitación, y hay 2 o 3 libros que siempre tengo para leer en el hospital. Y este lo fui leyendo, entonces hago las recorridas en ese tiempito que uno tiene a veces que toma un café, descansa un rato en la recorrida de las salas, y realmente pareciera que fue escrito no desde la computadora de tu casa, sino al lado de la cama del enfermo. Y ahí se nota tu pluma, no tu pluma, sino tu corazón de médica. Corazón de médica y el otro corazón de ella, el corazón de bioeticista, aquella que intenta mostrar cuál es la ética, cuál es el camino de la bioética en torno a la medicina que es y la medicina que viene. Entonces,
pareciera que está escrito desde la realidad de la cama del dolor. Y un punto de partida, por eso que coloca la doctora Elena Spasso en el libro, es parte, como ella hace su afirmación de la bioética personalista ontológicamente fundada, parte de la persona humana. Que para nosotros, cuando hablamos del hospital y hablamos de la realidad del hospital, a veces uno puede hablar de médicos, de enfermeros, diagnóstico por imágenes, enfermedades, cáncer, leucemia, HIV-Sida, y podemos seguir, gente quebrada, traumatología. Cristiano, sobre todo, era a poner la mirada en Cristo. Y esa invitación es la que tenemos que hacer nosotros ante nuestros seres queridos enfermos. Estaba antes que yo en el hospital y me decía, nunca dejes de mirarle la cara a los enfermos. Porque por ahí, en el hospital, mayoritariamente con gente con VIH-Sida, muy deteriorada, a muchos les cuesta mirar, están deteriorados, están estropeados. No dejes de mirarle la cara, no dejes de mirarle los ojos. Y eso en un hospital que despersonaliza mucho al enfermo. Todos pasan, dan bien una historia clínica. Y a veces el enfermo dice, nadie me habla, nadie me dice qué tengo, nadie me dice para qué es este estudio, nadie me explica qué me va a pasar, nadie me dice cuándo voy a mi casa, nadie me dice qué tengo. Detener nuestra mirada ante el enfermo. Y esa invitación es la que hace también Elena al concentrar la mirada interior. A continuación acompañaremos las palabras de la periodista Olga Muñoz, productora y conductora del programa Haciendo Familia, con 14 años en la televisión de cable, promoviendo los valores de la familia. Periodista científica católica especializada en matrimonio y familia por la Universidad Católica Argentina. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Elena Spasso el invitarme a presentar su libro Ser uno en el programa. Para mí es un honor. Hoy vivimos un momento en que más allá de los avances que lleva la ciencia, sin embargo todavía hay quienes dudan sobre dónde comienza la vida y dónde acaba naturalmente. Estamos inmersos en una cultura, como bien decía el padre, donde hay temor de hablar de la enfermedad. Pareciera que fuera una mala palabra. Eso no existe. Y también hablar de la muerte. Sin embargo, nos acompaña desde que el mundo es mundo. Nadie puede alejarse de ella o dejarla. Felicito a la doctora Elena Spasso por tener la valentía de escribir un libro donde se prioriza la dignidad de la persona. Un libro que viene a cubrir un vacío entre dos corrientes, la científica, la biomédica y la religiosa católica, que lo vemos en la hermosa imagen que ilustra la tapa del libro. La Virgen en la piedad, en un mundo donde hay tan poca piedad hacia ella. La Virgen mirando a su hijo que yace entre sus brazos. Una mirada, un mensaje de amor quizás, un acompañamiento, el acompañamiento de la madre hacia su hijo. Hace pocos días culminó la asamblea de la Conferencia Episcopal y los obispos en su declaración sobre la reforma del Código Civil tomaban palabras de Benedicto XVI que ponen luz en este tema. Son palabras que él pronunció en el 2010 ante el Parlamento alemán. Y decía lo siguiente: el hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa
cuando él respeta la naturaleza, la escucha y cuando se acerca como lo que es y admite que no se ha creado a sí mismo. Así y solo de esta manera se realiza la verdadera libertad humana. Refiriéndose al accionar de los católicos, decía: nuestro papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos. Eso encontré al leer tu libro. Una iluminación dentro del campo de la salud. Una médica amante de la vida, esposa y madre, que encuentra la forma de poner luz en un tema hoy aún en conflicto, como es el inicio y el ocaso de la vida. Por primera vez leo un libro que abarca tan profundamente el dolor humano, la enfermedad, tratando de desenmarañar el sentido trascendente del dolor humano, algo que nuestra civilización trata de no mirar, ya que hoy es tabú hablar del dolor en un mundo que solo quiere disfrutar y no sufrir. La doctora Paso se adentra en el tema y nos desafía a tener una mirada más humana, una mirada de amor y menos desesperanzadora sobre esa etapa del sufrimiento en la cual, antes o después, todos nosotros tendremos que afrontar. Y nos va llevando a comprender el dolor como un camino de aprendizaje humano. La autora vuelve en estas páginas toda la experiencia atesorada en su corazón y en el recuerdo de su niñez. No sé si lo dijiste en el programa o si está en el libro, se me confunden las ideas. Pero tú contabas que acompañabas a tu padre, médico también, un profesor en medicina, al que solían acompañar siendo niños con tus hermanos. Y aprendiendo desde el ejemplo, porque los educadores familiares siempre decimos que la mejor enseñanza es la que se transmite con el ejemplo. Acompañando desde el ejemplo, decía, a saber escuchar, saber contener el dolor humano provocado por la enfermedad, tanto en el paciente que lo vive como de la familia que es partícipe de él. No me cabe duda que esto le dejó a la doctora Paso una marca indeleble que me ayudó a mí a comprender en su magnitud las palabras del científico Pascal sobre que el corazón tiene razones que la razón ignora, porque la dignidad y el respeto por la persona puede sobrepasar la dimensión de nuestro conocimiento. A medida que se avanza en la lectura del libro, iremos descubriendo de la mano de su autora que en la enfermedad el ser humano se convierte en alumno y profesor, ya que aprende en su dolor y enseña a los que lo rodean a través de su dolor. Una enseñanza de la que solo nos podemos graduar en la universidad de la vida y que nos adentra hasta la profundidad de nuestro ser en el encuentro con Dios mismo de la mano de la madre, como especifica, decía antes, la hermosa tapa del libro. Si aprendemos a ver a cada paciente que sufre como una persona única e irrepetible, reconociendo todo lo que conlleva ser imagen y semejanza de Dios,
en su entorno y su naturaleza, el médico quizás podrá hacer un mejor análisis sobre las etapas de la valoración, dice la doctora al hablar de los cuidados paliativos, y brindar un acabado y proporcionado cuidado paliativo centrado en la integridad de la persona. Y aquí rescato de nuevo algo que a veces uno no ve en los centros de salud. El paciente en su integridad, un paciente que tiene familia, un paciente que es uno más, que tiene sentimientos, un paciente que sufre y que a veces quizás necesita el medicamento, pero a lo mejor más necesario que ese medicamento es la mano amiga del propio médico, aquel que el enfermo sabe de su enfermedad, que lo acompañe y le dé fuerzas. A veces en los centros asistenciales de recibir y de ver tantos pacientes, uno se acostumbra y ve al paciente como una enfermedad, sin ver la dimensión inmensa que representa cada ser humano que tenemos frente a nosotros. Nos habla del amor en la entrega, dice en la página 71 la doctora Elena Paso. Nos habla de comunicar la verdad al paciente para encaminarlo en paz al encuentro con solo mismo, ya que solo el amor en la entrega vence el sufrimiento y a la muerte se la vence en Jesús y solo con Él. En este libro, Elena nos marca un itinerario esperanzador que camina hacia el encuentro consigo mismo en otra etapa, quizás inexplorada hasta ese momento, la de la enfermedad, que no deja de ser, como dije antes, una de las tantas etapas corrientes que tenemos que afrontar en la